En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo. La misa de hoy, que es la del domingo 24, 24 después de Pentecostés, y que le corresponde a la cuarta misa después de Epifanía. Como es sabido, el año litúrgico tiene en total entre 52 y 53 domingos, y los domingos después de Pentecostés pueden oscilar entre 23 y 28. Este año son 27, entonces esos 3 domingos que faltan se complementan con los últimos de los domingos de Epifanía, que por cierto no se dijeron. Pues bien, por eso es la razón entonces de que es la misa del cuarto domingo después de Epifanía. Y tenemos el relato de la barca que se hunde, estando nuestro Señor dormido. Algunos exégetas, como hace ver el padre Castellani, con mucho tino, dicen, para justificar con boberías de monjas bigotudas y de curas imbéciles, me perdonen, pero es que nuestro Señor fingía que dormía. ¿Hasta dónde amaneramos y torcemos con nuestras estupideces de beatería religiosa, que lo que hace es que empaña la religión? Y por esas tonterías echa cátedra. ¿Cómo voy a decir que nuestro Señor fingía? Es una estupidez. Dormía y punto. ¿Y por qué dormía? Porque estaba cansado, como hombre que era. Y con conciencia de niño dormía en medio del peligro. El que no tiene miedo de nada, duerme. No necesitaba fingir. Y si fingió una vez, entonces 20.000. Y el que finge también miente, si vamos apurando el caso. Entonces, ¿cómo la beatería echa exégesis? La estupidez echa enseñanza. Y así adormecemos a los fieles en la supina ignorancia. Y que empis, una vez más, santifícate, no te preocupes. Lo importante es que se santifique, y la verdad, poco importa, eso allá para los entendidos o las discusiones. Entonces, ¿qué se vuelve? La religión, babosería piadosa, porque la piedad tiene que estar fundamentada en la doctrina, pietas cum doctrina. Y eso es lo que ennoblece y santifica el alma, y hace amar más a Dios. En el conocimiento de los misterios divinos, que se transmiten por la teología, por la doctrina. Y en eso se funda la piedad. Pero estas cosas se han tragado desde hace siglos y han hecho mella y cátedra en la iglesia. Y por eso tanto bubalicón ensotanado. Y para colmo, aquí vemos como nuestro Señor, que dormía como un niño y cansado como un hombre fatigado, pues tenía la naturaleza humana, comía, estornudaba y también iba al baño. Era verdadero hombre. Entonces se cansaba esa humanidad. Si murió, ¿cómo no se iba a cansar? Si pudo morir, ¿cómo no se iba a poder cansar? Entonces, ¿para qué fingir? Como fingen imbécilmente santidad el clero
las monjas y los monjos. Y al afeminamiento le llamamos santidad. Y las imágenes de cachetito colorado. Y eso dentro de la tradición también, porque en Estados Unidos, me acuerdo bien, los gringuitos tradicionalistas, que ahora son tucistas y chichalandia, lo tomaron a Monseñor Lefebvre y le hacen las cachetitos, todo parece rubicundo, parece una niñita de 15 años sonrosadita. Afeminándolo, ahí está el concepto erróneo de la religión, por falta de virilidad, de la cual Santa Teresa, siendo mujer mucho más viril que todos estos, dejémoslo así. Y de virilidad viene virtud. No hay virtud sin virilidad. Porque se necesita esa fortaleza, esa consistencia para adquirir las virtudes naturales sobre las cuales se van a sentar las sobrenaturales. Porque yo no voy el cuadrito sobrenatural a colgarlo en la pared si no tengo un clavo. Y ese clavo y la pared es la naturaleza humana que supone la gracia. Y por eso tanto descalabro. Creo que me confieso y ya, sí. Pero si no tienes el soporte natural de la virtud natural adquirido ascéticamente, sacrificialmente, pues esa gracia queda sin mucho soporte, como una silla con 3 patas. En cualquier momento se desequilibra y ¡pah!, cae. Entonces, para estar bien sentado sobre una silla, tiene que tener las 4 patas y sólidas. Por eso es la necesidad entonces también de coadyuvar con la virtud natural el soporte para las virtudes sobrenaturales. Y por eso el trabajo personal. Pero bueno, así entonces, nuestro Señor aprovecha el cansancio para dormir en medio de la borrasca, de la tormenta, y los discípulos, los apóstoles, despavoridos, asustados, van a despertarlo. Perecemos, Señor, sálvanos. Tenían fe, porque si no, no lo harían. Y nuestro Señor, ¿qué les dice? Miedosos y de poca fe. Oiga, ¿qué pasa? La gran lección. Si yo estoy en la barca de Pedro, la iglesia, y estoy con Cristo dentro, ¿yo a qué le tengo miedo? Podrían haberlo despertado, pero no con miedo, no aterrados, miedosos, en definitiva cobardes. Cuando mucho, Señor, mira que, bueno, cuando mucho digo. Entonces es la gran lección, que el miedo, la cobardía en definitiva, viene de la poca fe. Y en la barca de la iglesia, que representa la barca, la iglesia está representada por una barca fluctuante en el mar, que es este mundo, puede estar zozobrando, pero no se va a hundir.
por lo menos del todo, porque la iglesia es divina. Entonces no hay que tener miedo, ni salir despavoridos sin saber qué hacer, porque eso es producto de la poca fe. Entonces, la gran lección está dada, y sobre todo para hoy, que vemos cómo las olas de este mundo están por englutir la barca de Pedro. Parece que se va a hundir la iglesia. Y hablo de la verdadera iglesia, no de la falsa iglesia. Esa no se hunde, esa está flotando rimbombante en la cresta de la ola. Pero la verdadera iglesia perseguida, el pequeño rebaño al cual ha sido reducida la iglesia en estos últimos tiempos apocalípticos, eso parece que ni existe, que ni es ni iglesia. Ni se la ve prácticamente, está eclipsada. Pero ahí donde hay fe, bueno, hay un creyente, ahí hay un alma, ahí hay una diócesis. Como decía, no sé si San Francisco de Sales o quién. Entonces, qué gran lección la de saber que aún en medio de la borrasca de este mundanal ruido y del misterio de equinidad que campea, pues bueno, los que tienen y conservan la fe no tienen tampoco por qué tener miedo, sino que apuntalar su fe y saber que nuestro Señor, que parece dormir, porque parece que duerme, que no hace nada, se le mete cuanta alimaña que haya y parece que no pasa nada, no hace nada, duerme. Por lo menos sacó 2 veces a fuete limpio al comenzar y al terminar su vida pública. Y ahora nada. Bueno, para eso vendrá como juez el día de la parusía. Ni un segundo antes. Pero entonces así mantenernos firmes y consolidados en la fe y no ser hombres con miedo por la poca fe. Y eso le sirve a todos los curitas, sobre todo a los de la fraternité, que no son malos, pero están adormecidos, están mojigatos, mojigateados, los están imbecilizando con tanto run run, obediencia al imbécil de superior que tiene las gracias de Estado, pero bien imbécil, porque si tienes, hijo, las gracias de Estado, ¿por qué no las actualizas en hechos? Entonces de nada te sirve invocar la gracia de Estado, pedazo de animal, que eso te hunde. Pero es así. Jerarquía, jerarquía. La jerarquía, ¿para qué la inventó Cristo? Para custodiar lo sagrado, no para vilipendiarlo, ni venderlo, ni prostituirlo. Entonces, para eso está la obediencia. Pero no para mangonear la iglesia como se les dé la gana. Hacer de su voluntad la voluntad de Dios. Porque al dicho o axioma
que allí donde está el Papa está la Iglesia, eso vale en tanto y cuanto, como dice el cardenal Cayetano, que tiene sus falencias, pero en esto está muy bien, y lo cita en el Verbo encarnado, el cardenal Journet, vale en tanto y cuanto el Papa se comporte como Papa y jefe de la Iglesia. Si no, ni la Iglesia está en el Papa, ni el Papa en la Iglesia. Esa es la doctrina católica y no la imbecilidad para monjas y monjos y curitas bubalicones que nos quieren impartir. Como estos dos gringuitos imbéciles, que no me acuerdo el nombre, ni tampoco por allá don Tomás, o el otro brasilero, Norega o como fuera, o los dominicos en Francia, o los que sean. Y aún los tucistas. Porque el cuento de ello es que si el Papa dijo una herejía es porque nunca fue Papa. Porque el Papa no se equivoca. El Papa se equivoca. Es hombre. Pero no se equivoca cuando habla es cátedra. En beneficio del bien común de la Iglesia. Así de claro. Para presentar el dogma de salvación. La doctrina. Pero fuera de ahí se equivoca. Por eso esa dialéctica de sedevacantismo a lo bruto y de antisedevacantismo a lo igual de bruto y de imbéciles. Y eso hay que enrostrárselo a todos estos monseñores tucistas, Donald, Sambors y el que sea, Pivaruna, Dávila, es que me los cargo a todos, y a Monseñor de Galarreta, y a Monseñor Tissier, y a Monseñor Ford, y a Monseñor... ¿Quién me falta? Felé. Están todos en la misma dialéctica de contrapunto. Y es que no estudian. No conocen lo elemental. Es que da vergüenza. Y lo mismo para Monseñor Morelo también. Menos conocido, pero ¿qué vamos a hacer? Que dadas las circunstancias se nos viene a atravesar en el camino, y bueno, que aguante. Y si tienen con qué todos estos juntos, pues debatimos. Me les enfrento a todos ellos juntos o divididos como quieran. Para darles cátedra. Y para que no hagan de sus imbecilidades dogmas de fe, por Dios. Si hasta Cayetano, que los mismos dominicos citan, y el mismo monseñor cita, Williamson, y después vienen a hablar del sedevacantismo sin ninguna distinción. Cuando él dijo muy claro, allí donde está el Papa está la Iglesia, valen tanto y cuanto el Papa se comporte como Papa y jefe de la Iglesia, si no, no está la Iglesia en él, ni él en la Iglesia. Así de claro. Y esa es la doctrina medieval que imperaba. Hasta que salió el mamerto de Piguí. Y después el jurídico de Wicks. Y después todos los imbéciles que se adosan. Y no tienen ningún derecho. Y encima se cargan a San Roberto Belarmino, que lo dice muy claramente. Si el Papa cae en herejía, ipso facto deja de ser tal en la medida que la herejía sea pública y notoria. Punto.
porque por herejías internas no pasa nada. Yo puedo falsificar todo el oro del mundo, los billetes del mundo, mientras los tenga en mi casita no pasa nada. El problema es cuando los pongo en circulación. Evidente, sentido común, pero eso se ha perdido por toda la basofia de teología descuajeringada que nos han enseñado, por todas las irrupciones nominalistas, voluntaristas y gnósticas. Entonces todo eso hoy forma todo ese bagaje que ha hecho que estemos en este fin de los últimos tiempos que no tiene arreglo. Porque esto está podrido. Entonces, sálvese quien pueda. Con o sin sacerdotes. ¿Qué vamos a hacer? Pero hay que guardar la fe recibida en el bautismo. Y hay que crecer en esa fe, y para eso la confirmación. Y todo el programa de santidad es crecer en la fe recibida en el bautismo. Por eso lo decía Monseñor Lefebvre, citando o imitando o tomando de ejemplo a San Luis María Griñón de Montfort. Y como dice la epístola, el que ama al prójimo cumple la ley, porque no se puede amar al prójimo sin amar a Dios, en primer lugar. Y el que ama al prójimo no roba, no mata, no fornica, no da falso testimonio, ni hace nada. Y por eso San Agustín: ama y haz lo que quieras, porque si realmente amas, tú no dañas a tu hermano. Así de claro y de sencillo y de difícil ponerlo en práctica, y por eso hay que recordarlo y no creer que la santidad está en la literalidad puntillosa de un reglamento que está hecho para dirigir, pero que yo lo puedo seguir en un convento o en un monasterio o en una congregación y ser de perfecto todo lo contrario. Porque todo está y debe de estar medido en definitiva por la calidad del amor con el que se hacen las cosas y con el que se cumplen, hasta incluso las minucias, pero que pueden saltar en momentos de extremos. Porque están hechos para periodos normales. Entonces, por eso, mis estimados hermanos, no olvidar lo esencial. Y así, sobre todo, que no tengamos miedo por ser hombres de poca fe, sabiendo que, por más que sea, la Iglesia es Cristo su cabeza, invisible por ahora, y su vicario es la cabeza visible, que ahora de visible en la herejía esa visibilidad nos sirve ¿para qué? Para confirmarnos el misterio de iniquidad introducido y imperando en la Iglesia, y esperar a que nuestro Señor calme la tempestad. ¿Cuándo? El día de su parucía, ni un segundo antes. Y mientras tanto, mantenernos firmes, consolidados en la fe y amando a nuestro prójimo y hermanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.